En este vídeo veremos el tipo de operación CNC del modo de trabajo automático. Para activar este tipo de operación hemos de entrar en el panel de configuración, en la sección donde se encuentran los parámetros del modo automático y asegurarnos de que el robot que vamos a emplear tiene activada este tipo de operación CNC. Volvemos al panel automático. Bien, el tipo de operación CNC lo que realiza es dirigirse hacia el centro de un ítem cualquiera y ejecuta una serie de maniobras que se encuentran definidas dentro de un fichero ASCII mediante códigos G, que es un lenguaje específico de fabricación aditiva o control numérico. El fichero que vamos a utilizar, este de aquí, contiene una serie de instrucciones que básicamente son movimientos lineales y una serie de marcas que básicamente son órdenes para activar o desactivar una herramienta, sea la herramienta que sea, no importa. Al final tenemos una marca especial que es la marca 7 que nos indica final de programa y lo que hace el robot cuando detecta esta marca es abandonar el ítem y dirigirse o bien al siguiente ítem si ya se encuentra dentro del área de trabajo o bien a reposo a la espera de un nuevo ítem. Además, para dar un poquito más de funcionalidades o de versatilidad a este tipo de función, cada una de estas marcas que implican una acción sobre la herramienta, bien de activación o desactivación, tenemos una serie de parámetros que se pueden configurar a tiempo real. Los más importantes, aparte de las velocidades de los movimientos G0 y G1 y sus rampas, son los retardos. ¿Por qué? Porque nos permiten generar o añadir una espera entre lo que es la orden de activación o desactivación de la herramienta y el siguiente movimiento que realizará el robot. Por ejemplo, si la herramienta fuera un taladro, al darle la orden de bajar taladro, esa bajada de taladro pues tarda un tiempo, el que sea. Pongamos que sea pues medio segundo. Para garantizar de que el taladro está abajo, se le puede dar un retardo de inicio de un segundo y entonces desde que damos la orden de bajar taladro hasta que éste realmente se encuentra abajo, en contacto con el ítem, transcurre ese segundo y a partir de ahí pues ya puede realizar el movimiento con el taladro abajo. Una vez realizado este movimiento, damos la orden de subir, pero esa orden no se ejecuta instantáneamente, también tarda un tiempo. Por tanto, podemos configurar como retardo final más o menos la misma cantidad de tiempo, un segundo, para garantizar de que el taladro ya se encuentra arriba antes de iniciar el siguiente movimiento. Una vez dicho esto, vamos a verlo en la práctica. Vamos a arrancar la cinta número 1 y empezarán a llegar ítems. Aunque en la representación gráfica hay una cinta número 2, la de entrega, en este modo de trabajo no se utiliza esta cinta. Esta cinta de entrega solo se utiliza en el tipo de operación pick and place. Bueno, aquí aparece el primer ítem. Vamos lentos porque como la operación tarda un tiempo, para que le dé tiempo a realizar toda la operación. Si nos fijamos, aquí en el indicador este, que tendría que estar vinculado con una salida digital, se observa que efectivamente se está activando y desactivando la herramienta en unos puntos muy determinados. Básicamente se activa en el lado superior y en el lado inferior. Exacto. Esto lo podríamos ver un poquito mejor en la representación 3D. Si nos vamos a la representación 3D, vemos lo que se ha explicado de una forma un poco más cercana a la realidad. El robot se va al punto central, luego se va a la esquina superior, ahí da orden de activar la herramienta y un segundo después de dar esa orden es cuando realiza el movimiento con la herramienta ya activa. Cuando llega al final de lo que es el lado superior, en esta esquina, lo que hace es dar orden de levantar la herramienta en este caso, ¿no? De desactivar la herramienta. En este caso, si fuera el taladro, hemos dicho, levantaría el taladro. Desde que se da la orden hasta que realmente se va a la otra esquina, pues transcurre un segundo para garantizar de que el taladro se encuentra arriba. Y así va repitiendo pues todo el proceso una y otra vez. Esto proporciona al sistema pues una versatilidad bastante potente porque podemos definir el comportamiento del robot simplemente con un fichero externo. No hace falta
entrar a modificar el código de la aplicación cada vez que queremos redefinir el comportamiento del robot. Simplemente cogemos un cliente FTP, definimos, mejor dicho, la trayectoria a través de un fichero ASCII, se lo enviamos a la memoria del controlador mediante un cliente FTP y el programa o el fichero se lo dejamos en el área de ficheros del controlador. Este ficherito pues, tiene un nombre determinado, G-code robot 1. Es un nombre muy concreto y solo sirve para el robot número 1. El robot número 2 tendría G-code robot 2 y así. Cada robot podría tener un perfil o una maniobra asociada distinta.